La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Junot Díaz. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Dicen que primero vino de África, en los gritos de los esclavos, que fue la perdición de los taínos, apenas un susurro mientras un mundo se extinguía y otro despuntaba, que fue un demonio que interrumpió en la creación a través del portal de pesadillas que se abrió en las Antillas. Fuku americanus, mejor conocido como Fuku. En términos generales, una maldición o condena de algún tipo, en particular, la maldición y condena del Nuevo Mundo. También denominado el Fuku del Almirante, porque el Almirante fue su partero principal y una de sus principales víctimas europeas. A pesar de haber descubierto el Nuevo Mundo, el Almirante murió desgraciado y sifilítico, oyendo disque voces divinas. En Santo Domingo, la tierra que él más amó, la que Oscar al final llamaría el punto cero del Nuevo Mundo. El propio nombre del almirante ha de ser el sinónimo de las dos clases de Fuku, pequeño y grande. Pronunciar su nombre en voz alta o oírlo es invitar a la calamidad, a que caiga sobre la cabeza de uno u de otro de los suyos. Cualquiera que sea su nombre o procedencia, se cree que fue la llegada de los europeos a la española o lo que desencadenó el Fuku en el mundo. Y desde ese momento todo se ha vuelto una tremenda cagada. Puede que Santo Domingo sea el kilómetro cero del Fuku, su puerto de entrada, pero todos nosotros somos sus hijos, nos demos cuenta o no. Pero el Fuku no es una historia antigua, un cuento de fantasmas del pasado sin fuerzas para asustar. En la época de mis padres, el Fuku era algo más encojonadamente verdadero, que cualquiera pudiera creer en él. Todo el mundo sabía de alguien a quien el Fuku se había tragado, igual que todo el mundo conocía a alguien que trabajaba en el palacio. Estaba en el aire, cabría decir, aunque, como todas las demás cosas importantes en la isla, en realidad nadie tocaba el tema. Pero en aquellos días de antaño, el Fuku la pasaba bien. Incluso tenía lo que se podría llamar como un promotor, un sumo sacerdote. Nuestro dictador, de una vez y para siempre, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Nadie sabe si Trujillo era subordinado o amo de la maldición, pero estaba claro que entre ellos había un acuerdo, que eran panas. Incluso entre la gente educada se creía que cualquiera que conspirara contra Trujillo incurriría en uno de los Fukus más poderosos durante 7 generaciones y quizás más. Solo con que se le ocurriera pensar algo malo sobre Trujillo, ¡fua! Un huracán barría a toda su familia hacia el mar. ¡Fua! Un canto rodado le caía del cielo azul y lo aplastaba. ¡Fua! El camarón que comió hoy se convertiría en el cólico que lo mataba mañana. Eso explica por qué todo el que intentó asesinarlo siempre acabó muerto. ¿Por qué esos tipos que por fin lo lograron pagaron con muertes espantosas? ¿Y qué decir de ese cabrón de Kennedy? Fue él quien dio luz verde para el asesinato de Trujillo en 1961 y le pidió que la CIA llevara armas a la isla. Mala movida, capitán. A lo que los expertos de inteligencia se les pasó decirle a Kennedy fue algo que todo dominicano, desde el jabao más rico de Mao hasta el más pobre güey en el buey, del franco-macorizano más viejo al carrito de San Francisco, sabía que quien matara a Trujillo, y también a su familia, sufriría un Fuku tan terrible que, en comparación, haría aparecer un jotote el que le cayó al almirante. ¿Quieren una respuesta final a la pregunta de la Comisión Warren sobre quién mató a JFK? Dejen que yo, su humilde observador, les revele de una vez y por toda la sagrada y única verdad, no fue la mafia, ni LBJ, ni el fantasma de la fucking Marilyn Monroe, ni extraterrestres, la KGB o algún pistolero solitario. No fueron los hermanos Hunt de Texas, ni Lee Harvey, ni la Comisión Trilateral. Fue Trujillo. Fue el Fuku. ¿De dónde coño piensan que viene la supuesta maldición de los Kennedy? ¿Y Vietnam? ¿Por qué creen que el país más poderoso del mundo perdió su primera guerra contra un país tercermundista como Vietnam?
Por Dios, mi gente, por Dios. Quizás resulte interesante el hecho de que, mientras Estados Unidos se involucraba más en Vietnam, Lyndon B. Johnson pusiera en marcha la invasión ilegal a la República Dominicana, el 24 de mayo de 1965. Santo Domingo fue Irak antes que Irak fuera Irak. Resultó ser un éxito militar aplastante para Estados Unidos, y muchas de sus mismas unidades y equipos de inteligencia que participaron en la democratización de Santo Domingo fueron enviados de inmediato a Saigón. ¿Y qué crees tú que llevaban esos soldados, técnicos y espías con ellos? En sus mochilas, en las maletas, en los bolsillos de las camisas, en los pelitos de la nariz, en el barro de las suelas de sus zapatos. Apenas un regalito de mi pueblo, una pequeña revancha por una guerra injusta. Así fue, mi gente. Fuku. Por eso es importante recordar que el fuku no siempre cae como un relámpago. Algunas veces gotea, paciente, ahogándolo a uno poco a poco, como fue el caso del Almirante, o de los Estados Unidos en los arrozales en las afueras de Saigón. A veces es rápido, a veces lento, y por eso es fatal, porque es dificilísimo de fichar, de prepararse uno para el encuentro. Pero se puede estar seguro de una cosa. Como el efecto de Omega de Darkseid o la ruina de Morgoth, no importa cuántos giros dé, por cuántos desvíos se meta. Siempre, y con esto quiero decir siempre, agarra a quien quiere. Que yo crea o no en lo que muchos han llamado The Great America Doom, la gran perdición americana, no viene al caso. Si viven tanto tiempo como yo en el corazón de la tierra del Fuku, oyen estos cuentos constantemente. Todo el mundo en Santo Domingo tiene en su familia una historia sobre el Fuku. Tengo un tío en Cibao, padre de una docena de hijas, que creía que una examante lo había maldecido para que no pudiera tener varones. Fuku. Tengo una tía que creía que la felicidad le había dado la espalda porque se había reído de una rival en su funeral. Fuku. Mi abuelo paterno está convencido de que la diáspora es la venganza de Trujillo por la traición de su pueblo. Fuku. Y está bien si ustedes no creen en estas supersticiones. Perfecto. Mejor que perfecto. Porque crean lo que crean, el Fuku cree en ustedes. Hace un par de semanas, mientras terminaba este libro, puse un mensaje sobre el Fuku en la red, en un foro público de República Dominicana, solo por curiosidad. Hoy en día ando medio nerd. La respuesta fue una fucking avalancha, si supieran la cantidad de comentarios que recibí, y siguen llegando. Y no solo de domos. Los porrotos quieren hablar del Fuku y los haitianos tienen una bobería muy parecida. Hay millones de cuentos del Fuku. Hasta mi mamá, que casi nunca habla de Santo Domingo, ha empezado a compartir los suyos conmigo. Por supuesto, como ya se deben haber imaginado, yo también tengo un cuento de Fuku. Me gustaría decir que es el mejor de todos, el Fuku número 1, pero no es así. El mío no es el más pavoroso, ni el más rotundo, ni el más doloroso, ni el más lindo. Es sencillamente el que me tiene agarrado por el cuello. No estoy muy seguro de que a Oscar le hubiera gustado esto del cuento del Fuku. Le fascinaba la ciencia ficción y la fantasía y creía que esa era la clase de historias que todos vivíamos. Preguntaba, ¿qué puede ser más ciencia ficción que Santo Domingo? ¿Qué más fantasy que las Antillas? Pero ahora que sé cómo terminó todo, tengo que preguntar a mi vez, ¿qué más Fuku? Una nota final. Toto. Antes de que Kansas desapareciera, según la tradición en Santo Domingo, cuando uno oye el nombre del almirante, aún por casualidad, o cada vez que el Fuku levanta muchas cabezas, solo hay una manera segura de detener la maldición, de evitar que el desastre te envuelva. Solo un contrahechizo seguro que te mantenga a salvo a ti y a tu familia. Y no es de sorprender que sea una palabra, una simple palabra, generalmente seguida por un energético cruce de los dedos índices. Zafa. Era mucho más popular en los viejos tiempos. Toda una sensación en Macondo, aunque no necesariamente en Macondo.
Claro que hay gente como mi tío Miguel en el Bronx que sigue metiéndole zafa a todo. Es old school para eso. Los Yankees cometen un error en las últimas entradas, ahí va el zafa. Si alguien trae conchas de la playa, zafa. Si le sirves parcha a un hombre, zafa. Zafa está presente las 24 horas con la esperanza de que la mala suerte no tenga tiempo de imponerse. Además, escribo estas palabras y me pregunto si este libro no es una especie de zafa, mi propio hechizo de protección. Suscríbete a Crónicas Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?